De un problema que tenemos fuerte, no solamente en México, sino a nivel mundial, sobre las consecuencias de la obesidad y cómo nosotros vamos a intentar enfocar ese problema. Son dos, o los problemas principales son dos, básicamente. Cambios de hábitos que ha tenido la población, y hábitos en dos sentidos: hábitos alimenticios y hábitos en cuanto a comportamiento, en cuanto a ejercicio que han dejado de hacer. Ese es el problema de fondo. Si eso se corrigiera, el 60-70% de todos los problemas que arrastramos se eliminarían. Lo que nosotros queremos hacer, o lo que estamos intentando hacer, es estudiando el fondo del problema, o sea, e intentar buscar un mecanismo que nos permita desarrollar un proceso de diagnóstico que permita predecir el individuo que está enfermo, ¿sí?, cuál sería su evolución. ¿Podemos tratarlo? ¿Debemos tratarlo? ¿Cómo debemos tratarlo? La evolución que ha tenido o que tiene, está sufriendo la especie humana, ¿sí?, básicamente debido a un problema fuerte que estamos arrastrando, no solamente en México, sino a nivel mundial, que es la obesidad. Entonces, la charla se va a centrar alrededor de eso. Voy a dar algunos conceptos, algunos datos. En 2002, por ejemplo, murieron casi 56 millones de personas, de las cuales cerca del 60% las muertes fueron provocadas por lo que se llama enfermedades silenciosas o crónico-degenerativas, cáncer, todas sus variantes, y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, se fijan, es un número bastante elevado. De esas, el 80% de los casos podrían haberse evitado si hubieran tenido una dieta adecuada y un ejercicio adecuado. Es decir, podríamos haber eliminado, o sea, salvado ese número de personas simplemente con modificar hábitos de conducta, como son la dieta y el ejercicio. Esta es según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y del INEGI, ¿cuáles son las principales causas de muerte? Siguen más o menos estando a la cabeza. Las que están marcadas aquí son las que se consideran enfermedades crónico-degenerativas y sobre todo que están asociadas con lo que les decía hace un momento, con problemas de hábitos de conducta, dieta y falta de ejercicio. Bueno, aquí tenemos algunas complicaciones que vienen con la obesidad. Yo no voy a referirme a todas, sino me interesan sobre todo estas dos que me marqué allí con cuadrito rojo, ¿sí? Derivados de la obesidad tenemos las enfermedades coronarias, diabetes, hipertensión y diversas manifestaciones de cáncer. Directamente relacionadas con la diabetes. Lo que me interesa no es tanto esto, sino el gasto que está teniendo en los sistemas de salud. Si ustedes dan o escuchan de vez en cuando los datos, que puedo plantear es, bueno, ¿por qué se han dado estos cambios? Si se fijan, en 50 años un cambio, si no radical, bastante fuerte en las causas de muerte. ¿Sí? 50 años es pues poco más de una generación, o sea, no es realmente demasiado. Vamos a ponerle, si quieren, 2 generaciones. En 2 generaciones las causas de muerte pasaron de ser enfermedades infecciosas a ser enfermedades crónico-degenerativas. La pregunta obvia es ¿por qué? La vida, el sistema de salud, pues ha habido unos cambios en la forma en que vivimos. ¿Sí? Ustedes, la mayoría de ustedes no son padres todavía, pero seguramente se acuerdan ustedes a qué jugaban. Si ven a los niños cómo se divierten, tiene mucho que ver. Ya se ha incrementado el sedentarismo, no solamente en la infancia, sino en la edad adulta. ¿Sí? Podemos buscar miles de ejemplos. ¿Sí? Los niños de ahora, ¿qué hacen y qué se divierten? Los niños de su generación, ¿qué hacen y qué se divierten? Cuando sus padres eran niños, ¿qué hacían y qué se divertían? Entonces, ha habido un cambio bastante. El sedentarismo y la dieta son los 2 factores que a mi gusto y también obviamente de otros especialistas o contribuyen con el mayor porcentaje o dan el mayor peso al incremento de esta cosas de la dieta o de los alimentos que consumían pues, nuestros padres a lo mejor, pero nuestros abuelos seguramente. No solamente el tipo de alimentos, sino además se ha incrementado el tamaño de las porciones, por eso se llama, dice la diapositiva de las desproporciones. O sea, conforme han avanzado los años, aparte que ha cambiado
el tipo de alimentación, se han incrementado los tamaños de las porciones. Por lo menos 3 de estas cosas: obesidad abdominal, hiperinsulinemia, niveles elevados de glucosa en sangre, alteración en la tolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, niveles elevados de colesterol e hipertensión. Cualquier persona que tenga 3 o más de estos, se dice que tiene síndrome metabólico, y por lo tanto su riesgo de padecer cáncer y enfermedades cardiovasculares pues, se incrementa de forma exponencial. ¿Qué tanto? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque esto, o las causas ambientales que se han mencionado, el sedentarismo y la alimentación, no son la única. La población de la India, sea rural o sea urbana, comparten bastante del componente genético. ¿Sí? Básicamente, pues, vamos a decir, desde el punto de vista genético son lo mismo. ¿Sí? La diferencia es cómo y dónde viven. ¿Y cómo se ha relacionado esto? Se ha visto que el problema justamente es ese, por eso viene el componente ambiental importante, por eso empecé hablándoles de los cambios en el estilo de vida. La población urbana tiene un acceso a forma más libre de comidas hipercalóricas, mientras que la población rural pues, pasa realmente hambre. Entonces en esas condiciones pues realmente difícilmente puedes llegar a obesidad y mucho menos a diabetes. ¿Sí? Cuando emigran a Inglaterra, ¿sí?, adquieren el modo de vida occidental, tienen mayor accesibilidad a todo, y da igual de dónde vengan, su incidencia incrementa. Esto, de alguna forma, casa, o se entiende por una teoría, no sé cómo se llama, cómo es la traducción, que dice que realmente el problema que arrastramos los humanos es un problema de adaptación, ¿sí? Sobre todo las poblaciones indias americanas, como son poblaciones más jóvenes, pues eran poblaciones que estaban acostumbradas a andar cazando, comían pues, una vez al día, si es que comían, y si no, pues se le iban pasando ahí. Entonces, de alguna forma, sus organismos están programados para esas condiciones, ¿sí? Cuando se enfrentan a una situación en la cual tienen acceso a comida más libre, es cuando vienen estos problemas, esta descompensación. ¿Sí? Entonces, están ligadas. Por una parte es el componente genético importante, pero por otra parte, como bien lo dice, pues es justamente la accesibilidad a otro tipo de comodidades, otro tipo de alimentos. Si podemos de alguna forma heredar epigenéticamente cosas malas, yo no veo razón por qué no pudieras heredar cosas buenas. El problema está que no hay estudios. Realmente se supone que los cambios epigenéticos no eran heredables. Pues hay muy poquitos ejemplos, sobre todo en el desarrollo, donde se había demostrado la famosa impronta génica. Así que es el caso evidente. La impronta génica es que normalmente nosotros tenemos 2 genes, uno que heredamos de papá y uno que heredamos de mamá. ¿Sí? Y la impronta génica dice que por alguna razón que no sabemos, solamente se utilizaba o el de papá o el de mamá, ¿sí?, cuando en principio deberíamos utilizar los 2 indistintamente. ¿Sí? Entonces hay algunos casos que se mostró en el desarrollo que hay esta impronta génica, y la única diferencia es cambios a nivel de metilación que hacen que uno se exprese más que otro, o que uno se exprese y otro no. ¿Sí? Son los primeros casos de impronta, y de ahí surgió la idea de que pudieran estos cambios explicar también la memoria genética y el adelantamiento. ¿Sí? Entonces es un campo relativamente nuevo en ese sentido, porque no se esperaba que fueran heredables, a pesar de que había algunos ejemplos por ahí, no se esperaba que fueran heredables. Supuestamente en el momento de la formación de los gametos se borra todo y cada célula empieza ahora sí de nuevo con su formación, pero no es así. Entonces, mi impresión sería que, bueno, así como se dan cosas malas, podríamos también reprogramar para cosas buenas. No veo razón para qué, porque sé por qué no. Pero obviamente es una impresión. Tenemos un grupo multidisciplinario donde podemos abordar prácticamente cualquier problema desde diferentes puntos y ópticas posibles, utilizando una metodología muy diversa. Entonces, yo creo que esta diversidad de intereses y de experiencias es lo que en un momento dado puede enriquecer o enriquece la formación de los estudiantes. Estudié en una primaria privada, el Colegio Pedro de Gante, San Miguel de Allende, secundaria, en una secundaria pública, Colegio Secundaria Fuego Nuevo, San Miguel de Allende.
la preparatoria y la universidad públicas, ambas de la Universidad de Guanajuato, la maestría también en la Universidad de Guanajuato, en la Facultad de Química. Maestro.